Buenas tardes amigos, abordamos a partir de ya un nuevo tema de la serie de videos de la Gnosis Trascendental. Hoy vamos a abordar el tema de credos, catolicismo antisemita 330 de la era cristiana. Para abordar el tema del catolicismo antisemita, porque el catolicismo es lo que es antisemita, o el anticristo, el catolicismo es el anticristo, para ser más claros, tenemos que estudiar el cristianismo a partir del bautismo de Juan. ¿En qué consiste el bautismo de Juan? ¿Y por qué se llama cristianismo? ¿Y qué es en realidad catolicismo? ¿Qué es catolicismo? Entonces, vamos a explicar el bautismo. El bautismo de Juan consistió en la inmersión de los elegidos de entre el pueblo judío del Imperio Romano en representación de la segunda fase de la doctrina cristiana a resucitar en la era de Piscis y correr en pos del testimonio de Jesucristo. Eso es lo que se llama el bautismo. Entonces el bautismo es una alegoría, el bautismo es una alegoría. Se trataba de meter, de sumergir a las personas que se convertían al Evangelio de Jesucristo, meterlas en un charco de agua, en un río, en un pozo de agua, y lo meten allá, y eso está representando el bautismo, pero eso no tenía ningún efecto espiritual ni esotérico. Eso no tenía en ningún momento ejercía un cambio a nivel onírico. Eso no despertaba la conciencia, solamente se trataba de una señal admirable que alegorizara el acceso de todo el sistema solar a la era de Piscis. Estábamos en ese momento abandonando la era de Aries y pasando a la era de Piscis. Entonces, el bautismo está representando a los hombres, a los cristianos, los está representando con peces, y los peces hay que meterlos en el agua, para que se reproduzcan allí, para que se lleve a cabo, digamos, el advenimiento o la apertura de la era de Piscis, Entonces, el bautismo de Juan consistió en la inmersión de los elegidos de entre el pueblo judío del Imperio Romano. El Imperio judío es el mismo, la iglesia judía es la misma iglesia católica, sino que de esa iglesia católica se sacan los creyentes y se establece el número de los conversos. Se convierten al cristianismo, y cuando uno se convierte al cristianismo, lo primero que hace es bautizarse. Se bautizaba con agua. Pero ¿qué significaba eso? Estaba representando que uno era como un pez que iba a ser echado había sido digno para vivir y para resucitar y para continuar viviendo de nuevo después de la muerte física, volver a retornar y volver a resucitar para vivir y representar diferentes papeles determinados en la era de Piscis. Esto está relacionado con la actividad de Constantino I el Grande. Ya habíamos hablado en videos anteriores que Constantino I el Grande es un retorno o reencarnación de Samael Weor, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios la encontramos aludida aquí en 1 de Reyes 22:1-23. En 1 de Reyes 22:1-23 lo debemos de buscar en nuestras Biblias. En 1 de Reyes 22:1-23 habla sobre la actividad del Espíritu, el testimonio de la profecía. La palabra de Jesucristo es el testimonio de la profecía. En Apocalipsis 19:16 nos está diciendo eso. Nos está diciendo que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. ¿Cuál espíritu? El espíritu de que habla Micaías, el profeta Micaías,
en el libro 1 de Reyes 22, 1-23. Capítulo 22 del libro 1 de Reyes, del 1 al 23. Y cuando leemos en 2 de Tesalonicenses, en la segunda carta a los tesalonicenses, del 1 al 17, y continuamos leyendo el capítulo 3, 1 al 5, nos damos cuenta de que realmente la palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que hace y la que deshace. La palabra de Dios es la misma, la voluntad de Dios. La palabra de Dios es lo que prueba al hombre, lo que lo sumerge. La palabra de Dios es la que lo mete lo introduce dentro de la prueba y lo afina, lo moldea, lo labra. Esto está relacionado también a la masonería, porque está trabajando la masa. Y entonces aparece pues la doctrina de los bautismos, en el cristianismo. El cristianismo pues es abordado en el año 330 por Constantino I el Grande. Es un retorno de la palabra de Dios, es decir, del ángel Samael a un huevo, porque a un huevo significa la palabra de Dios, y viene y la prende contra los cristianos, contra todos los judíos que se habían convertido, al cristianismo, y la prende contra todos los musulmanes que no se quisieran convertir al catolicismo, porque para Constantino, el catolicismo era la palabra de Dios. Católico significa universal, la religión universal, y él quiso ecumenizar todos los credos en uno solo, y a eso es que se llama la religión católica en el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino fue desde la ciudad de Bizancio. Constantino I el Grande, que era de Constantinopla, él quiso crear una misma religión, crear un mismo credo universal, y a eso fue que le llamó credo católico. El credo católico se transforma en lo que se llama el catolicismo antisemita. Ese es el antisemitismo, porque el antisemitismo dice que hay que perseguir a todo el que no crea en los preconceptos de Ptolomeo. O sea, el preconcepto de Ptolomeo es la actitud que asume un emperador cuando él tiene las ideas, él pone los conceptos, qué es lo que se va a enseñar, qué es lo que se va a decir, cómo se va a enseñar, cómo se tiene que aprender y cómo se tiene que decir. Entonces, eso se llama un criterio de Ptolomeo. Los criterios absolutistas de Constantino I eran absolutamente ptolomeicos. Entonces, aparece el catolicismo antisemita y la prende contra los cristianos y contra los masones, porque ya como lo dijimos en videos anteriores, los cristianos son realmente los masones. Los masones son los que trabajan la albañilería, y a todos estos cristianos la prende el catolicismo, imponiendo sus criterios, imponiendo su liturgia, y liturgia significa trabajo con la piedra. Y el catolicismo no le gusta la masonería. En el catolicismo no hay masones. En el catolicismo hablan de liturgia. Inclusive no conocen ni el significado de la palabra liturgia. Liturgia significa el trabajo con las piedras. Más bien el catolicismo regresó a la cultura retrógrada, o al estado mental retrógrado del hombre de la piedra, de la edad de piedra. ¿Por qué? Porque se volvió brutal, y Samael Weor, que está encarnado en Constantino, encarna de hecho la segunda bestia del Apocalipsis, que la prende contra el cristianismo, que era la preparación de los peces en la era que precede a la era de Acuario. Buenas tardes.